En este video vamos a comenzar a hablar de test de hipótesis. Estas diapositivas fueron hechas por la doctora Mariela Sued para la materia estadística para químicos, así que de nuevo mi agradecimiento a Mariela por permitirme usar su material. Vamos a ver algunos ejemplos de preguntas que se pueden responder usando test de hipótesis. Estos ejemplos son del libro Statistics Unlocking the Power of Data. Una pregunta es: ¿se parecen los perros a sus dueños? Entonces, para hacer un test de hipótesis habrá que recopilar datos que permitan poder, responder esta pregunta de alguna manera. Otra pregunta se refiere a la contaminación de pollos. Vamos a considerar que un pollo está contaminado cuando la cantidad media de arsénico que contiene es superior a 80 partes por billón. El alimento balanceado para pollos con aditivos que contienen arsénico ha sido prohibido en la Unión Europea, pero sigue usándose ampliamente en Estados Unidos. Entonces, un restaurante o una cadena de restaurantes quiere reducir la cantidad de arsénico que contiene los pollos que venden. Para ello, para cada uno de sus proveedores, lo que va a hacer es buscar datos que le permitan decidir si la cantidad media de arsénico de los pollos que le vende ese proveedor es mayor que 80 partes por billón. Otra pregunta: ¿tienen hombres y mujeres diferente opinión sobre el divorcio? Entonces, nuevamente, a partir de la observación y el análisis de datos, vamos a tratar de responder a esta pregunta. Cuando hacemos un test de hipótesis, lo que hacemos es utilizar datos para determinar la validez de una aseveración hecha sobre un parámetro poblacional. Lo que queremos hacer es determinar si los datos obtenidos resultan suficientemente convincentes para sacar alguna conclusión sobre el parámetro de interés. Comencemos con un poco de vocabulario o jerga que se utiliza en estadística. En estadística, una hipótesis es una aseveración sobre un parámetro poblacional. Llamamos hipótesis alternativa y notamos como H1 a la hipótesis del investigador, o sea, lo que el investigador está tratando de demostrar. La hipótesis alternativa es el escenario para el cual buscamos evidencia significativa. ¿Qué significa evidencia significativa? Lo iremos viendo a lo largo de las próximas clases. La hipótesis alternativa H1 se establece mediante la observación de evidencia en los datos que contradice la hipótesis nula y apoya la hipótesis alternativa. Para considerar que hemos demostrado H1, vamos a necesitar que los datos sean raros bajo la hipótesis nula y además que sugieran que ésta sea rechazada en favor de la hipótesis alternativa. Lo que vamos a hacer ahora es revisar las preguntas que nos hicimos y ver en esos casos, en esos ejemplos, cuál sería H0 y cuál sería H1. Veamos la primera. ¿Los perros se parecen a sus dueños? Entonces, el experimento que proponemos para poder contestar esta pregunta es: a una persona se le muestra la foto de un dueño y dos mascotas, siendo una de ellas la propia. Y definimos la variable X, que vale 1 si la persona acierta cuál de las dos mascotas pertenece a ese dueño, y 0 en caso contrario. La variable X tiene una distribución binomial 1p. Entonces, ¿quién sería H0 y quién sería H1? Bueno, si los perros verdaderamente no se parecen a sus dueños, entonces esta persona podría elegir cualquiera de las dos mascotas con la misma probabilidad. No hay nada que le pueda ayudar a decidir cuál de las dos mascotas pertenece a esa persona. Por lo tanto, la probabilidad de acertar sería igual a un medio. ¿Sí? Esa sería la hipótesis nula, que P es igual a un medio. ¿Sí?
En cambio, H1, la hipótesis del investigador, es que los perros sí se parecen a sus dueños. Si los perros se parecen a sus dueños, entonces la persona a la que le mostraron la foto tendría algún indicio a la hora de decidir cuál de las dos mascotas pertenece a ese dueño. Y entonces la probabilidad de acertar sería mayor que un medio. Entonces, en este caso, H0 sería P igual a un medio y H1 P mayor que un medio. En el segundo ejemplo, la cadena de restaurantes quería decidir si para un proveedor dado los pollos que éste le vendía estaban contaminados con arsénico. Entonces, el experimento que podemos proponer es el siguiente. Esta cadena de restaurantes va a tomar una cantidad, lo más grande posible, una cantidad de pollos de ese proveedor y va a examinarlos para ver qué cantidad de arsénico contienen, ¿sí? La variable aleatoria X va a ser la concentración de arsénico en un pollo elegido al azar y llamemos mu a la esperanza de X. Lo que la cadena de restaurantes quiere probar, o sea, la hipótesis del investigador, es que los pollos que le vende ese proveedor están contaminados, ¿sí? Entonces eso va a ser H1. H1 va a ser mu es mayor que 80. En cambio, H0 va a ser que mu es igual a 80, o bien también podría ser mu menor o igual a 80. En el tercer ejemplo, lo que se quiere demostrar es que hombres y mujeres tienen diferente opinión sobre el divorcio. Entonces se le pregunta a un conjunto de hombres si el divorcio es moralmente aceptable y se le hace la misma pregunta a un conjunto de mujeres. ¿Es el divorcio moralmente aceptable? Entonces, X va a ser 1 si el hombre responde que sí y 0 si el hombre responde que no. Y va a ser 1 si la mujer responde que sí y 0 si la mujer responde que no. Y delta es la diferencia entre P1 y P2. O sea que P1 y P2 va a ser la proporción o la probabilidad de que un hombre responda que sí y P2 va a ser la probabilidad de que una mujer responda que sí. Delta es la diferencia entre P1 y P2. Entonces, ¿cuáles serán H0 y H1? H1 es la hipótesis del investigador, lo que estamos queriendo probar. ¿Qué es? Es que P1 es distinto de P2, que los hombres y las mujeres tienen diferente opinión sobre el divorcio. H0, bueno, es la hipótesis nula, lo que uno tiene como por default, ¿no? Si no tengo evidencia de lo contrario, voy a pensar que tienen la misma opinión sobre el divorcio. O sea que H0 es P1 distinto de P2. Un poco más de vocabulario o jerga estadística. La región de rechazo. La región de rechazo de H0. ¿Qué es la región de rechazo? Es la que dice cómo deben ser los datos para que decidamos rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. ¿Sí? Se lo vamos a anotar con esta R caligráfica. Es la región de rechazo de H0, que podemos definirla como el conjunto de resultados para los cuales H0 es rechazada en favor de H1. Entonces, en resumen, ¿qué vimos hasta ahora? Un test tiene una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula y la alternativa me dan dos conjuntos a los que puede o no pertenecer tita, el parámetro. O sea, H0 va a ser que tita pertenece a un conjunto tita 0. Y la hipótesis alternativa va a ser que tita pertenece a un conjunto tita 1. A tita 0 y tita 1 son conjuntos disjuntos. La región de rechazo indica cómo deben ser las observaciones para rechazar H0 en favor de H1. Entonces, estas son las tres nociones o definiciones importantes que tratamos de transmitir con estos ejemplos.